Pedile, ¿sabe qué? El micrófono. ¿Querés pedir el micrófono? ¿Aprendido? Ya está aprendido. ¿Empezamos? No sé si... No le quiero poner. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con esta sección. Vamos a tratar de ser lo más intuitivo posible, ya que después de comer siempre hay una recaída, ¿no? Me presento, mi nombre es Sebastián. Acá estamos con Leo y Fabio de Sanavirón. Leo es desarrollador de Guaraní, yo soy implementador. Y vamos a estar hablando de las novedades que existen en esta nueva versión de Guaraní en relación a Guaraní junto con Sanavirón Quilmes y algunos cambios que se desarrollaron y que se llevaron a cabo para este nuevo lanzamiento de ahora. Lo que tratamos de hacer en esta primera parte es poder que ustedes logren entender, digamos, el recorrido para que no se pierdan un esquema en el cual vamos a basar las distintas partes que vamos a estar hablando y las novedades en cada una de ellas. Vamos a estar hablando en esta primera parte de lo que tiene que ver con los planes de estudios cobrables, cómo generar un plan, en este caso, que sea cobrable, para las propuestas, tanto puede ser de grado, posgrado, cursos, como bien siempre se llevó a cabo. Vamos a estar hablando también de esta sincronización que existe desde el lado de Guaraní a Sanavirón, la valorización de esa propuesta del lado de Sanavirón Quilmes, cómo se realiza este proceso desde el lado de Guaraní, de Sanavirón. También vamos a ver un ejemplo de una inscripción de una propuesta de un aspirante y cómo esa inscripción va a ir pegando a Sanavirón. Vamos a ir mostrando varios ejemplos acá, desde la inscripción de gestión, desde preinscripción y desde autogestión. Cómo vamos a ir mostrando cada uno de estos ejemplos y cómo va a ir impactando en Sanavirón. Bueno, lo que tiene que ver qué sucede en el proceso de aceptación de esa inscripción y cómo se realiza el pago y el pago desde autogestión por parte del alumno y cómo se realiza el cobro de esa inscripción que llevó a cabo el alumno desde el lado de Sanavirón Quilmes. Y esto va a repercutir justamente con la vida académica que va a poder llevar adelante el alumno. Este es más o menos, fíjense, el esquema que vamos a estar hablando, y en cada uno de estos vamos a ir detallando puntualmente, nos vamos a ir metiendo en cada uno de estos ítems que hemos demostrado acá. Bueno, como bien le había mencionado, esta primera etapa acá nos estamos encontrando en la parte de Guaraní, gestión. Esto es desde el lado del administrador. Vamos a estar viendo ahí en la parte de la operación administrar propuestas formativas. Vamos a estar dando como ejemplo un alta de una propuesta de posgrado que se llama Maestría en Producción Vegetal. Acá vamos a aclarar de que esta propuesta puede ser de grado, posgrado, curso. Acá lo que importa es el plan de estudio que va a estar relacionado a esa propuesta que vamos a estar dando de alta. En este caso, dimos el plan de estudio para esta propuesta que es un posgrado, que vamos a definir, no sé si llegan a ver ahí, allá atrás me parece que está un poco complicado, pero por eso le comentamos, de que ahí definimos que este plan es cobrable. Con esa sola opción estamos diciendo, este plan se empieza a cobrar. Como primer paso.
El segundo paso que existe es tratar de sincronizar este plan de estudio con Sanavirón. Para eso existe una nueva operación que se llama sincronizar novedades con SQ. Es decir, todos los planes que voy a ir yo dando de alta que sean cobrables, el paso siguiente sería poder sincronizarlos con esta operación para que vaya pegando, digamos, a Sanavirón Quilmes. Entonces, el siguiente paso es justamente acá la propuesta de posgrado, maestría en producción vegetal, y vamos a ver sincronizar. Bueno, acá lo que vamos a ver es un poco lo que pasa por atrás cuando sincronizamos el plan cobrable con Sanavirón. Lo que ocurre por atrás es que Guaraní se comunica con la API REST de Sanavirón y le dice, créame un servicio. El servicio, para que sepan, es la correlación del plan en guaraní. O sea, un plano propuesta cobrable en guaraní se corresponde a un servicio en Sanavirón, que luego ese servicio, yendo a la aplicación de Sanavirón, podemos valorizarlo y darle un precio. Cuando se crea el servicio, la información que se le pasa a Sanavirón es la siguiente. Se le pasa un ID, que va a ser el ID del plan que estamos creando en guaraní, un código, que va a ser el código del plan de guaraní, la descripción, que va a ser el nombre de la propuesta. Esta descripción después nos va a servir en la interfaz de Sanavirón para filtrar y buscar ese servicio y valorizarlo, darle un valor. Bueno, después se le pasa el tipo, que es posgrado, grado, dependiendo del tipo de propuesta, y un estado que siempre va a ser activo. Y Sanavirón nos va a devolver, nos va a responder con un código de respuesta 201 en caso de éxito, para nosotros quedarnos tranquilos de que salió todo bien. O sea, se creó el servicio del lado de Sanavirón. Ahora acá vamos a ver otro caso, que es el siguiente. Supongamos que nosotros creamos una propuesta cobrable y la sincronizamos con Sanavirón. Y de repente luego decidimos que esa propuesta no queremos que sea más cobrable. Vamos a administrar planes, le cambiamos y le ponemos que no es más cobrable. Ahí tenemos que notificarle a Sanavirón que esa propuesta ya deja de ser cobrable. Entonces, de nuevo, hay que invocar a la API REST, eliminando dicho servicio, con lo cual se llama a esa URL que hace un delete de ese servicio en Sanavirón. Y bueno, Sanavirón también nos responde con un código de estado 200 para notificarnos que salió todo bien esa operatoria. Bueno, acá. Y ahora tratamos de seguir más o menos lo que pasó hasta ahora, que fue la comunicación entre Guaraní y SQ. Por eso yo usé SQ en vez de Sanavirón Quilmes para hacerlo más cortito y así sintético. Acá en esta diapositiva justamente lo que se ve es eso, la comunicación que se dio hasta ahora. ¿Y ahora qué estaría faltando? Ya del lado de SQ está faltando qué es lo que uno necesitaría para poder continuar, para hacer una inscripción. Hasta ahora el mundo académico ya se definió lo que eran las propuestas cobrables, pero está faltando para que alguien después pueda inscribirse, es definir cierta información para que realmente se pueda hacer esa inscripción. ¿Qué es lo mínimo que uno se imagina que debería poder definir? Por eso acá ya estamos en una operación de SQ, donde, como decía Leo, una propuesta facturable se transforma en un servicio. Y dentro de los servicios nosotros llamamos esto que son instancias. Lo mismo que se veía, que era la maestría en producción vegetal, se está viendo de este lado. No sé si quedó claro, esa comunicación entre servicios lo que hizo fue trasladar esa propuesta cobrable del lado de SQ para que justamente uno la pueda, entre otras cosas, valorizar. ¿Por qué se llaman servicios instancias? Porque uno, imagínense cómo es un ciclo de vida. Yo tengo una carrera facturable, un posgrado, que es maestría de producción digital, pero se va a dictar el primer cuatrimestre de este año, pero también se va a dictar el primer cuatrimestre del año que viene y de otro año. Entonces, cada una de estas versiones
que tal vez tienen sus atributos facturables diferentes, nosotros lo llamamos como instancias. Entonces, la gente, los alumnos realmente se terminan inscribiendo a una instancia, no a un servicio abstracto, sino a una instancia. Y esa instancia es la que tiene atada estas que son las valorizaciones posibles. Uno elige de estas que se llaman, por eso desde allá al fondo no creo que se vea, pero uno lo que trata de hacer acá es definir los atributos necesarios para que alguien se pueda inscribir, que principalmente son lo que uno se imagina normalmente, las formas de pago. Si yo lo pago en una sola cuota o lo pago en 12 cuotas, si cobro una matrícula anual, todas esas que nosotros llamamos programaciones de ventas son lo que necesita uno para después, cuando alguien se vaya a inscribir, ofrecérselos al alumno. La otra cosa que nosotros acá se ven como titulitos son los datos básicos, que es a partir de cuándo uno, dentro de esos datos están a partir de cuándo uno va a empezar a facturar. Yo me puedo inscribir ahora, pero la facturación va a ser a partir, no sé, de julio tal vez. Entonces uno pone a partir de qué periodo va a empezar a facturar. Dentro de las promociones de ventas también uno dice la regularidad. Si yo quiero que la matrícula sea anual, que las cuotas sean mensuales, todo eso lo define en las programaciones de ventas. Y otra cosa que se ve acá, que dicen convenios, que serían como descuentos. A veces uno, para ciertas personas en particular, les aplica algún descuento, llamémosle, para esa persona o para grupo de personas. Eso es lo que se manejan con convenios. Acá lo que estamos viendo es justamente eso, es de todos los conjuntos, de todas las programaciones de ventas posibles, en este caso se eligieron dos, para esta maestría particular y para esta instancia en particular. En este caso son ejemplos nada más, pero es un pago único o una matrícula y 3 cuotas. Esto lo importante es que es lo que se le va a ofrecer al alumno cuando después, una vez que su inscripción a la carrera tiene todos los requisitos académicos aprobados, después va a entrar por autogestión y va a intentar hacer el pago de esta inscripción. Bueno, ¿se cortó? Hola. Ahí está, ahí está. Bueno, una vez que hemos definido esta propuesta, una vez que hemos desarrollado esta vinculación entre Guaraní y SQ, y una vez que SQ, digamos, definió cuál serían el presupuesto y las formas de pago, y como bien Leito explicaba cuáles son los procesos que vienen por atrás de las conexiones que se definen, ahora viene el siguiente paso, teniendo en cuenta el esquema al principio que le hemos mostrado, de una inscripción a la propuesta. En este caso, nos encontramos acá desde el lado de gestión, en la parte de inscribir a propuesta, y vamos a dar de alta a una persona. En este caso vamos a inscribir, mejor dicho, a una persona a este posgrado. La primera, como ustedes ven ahí, dice maestría de producción vegetal, es la propuesta. La siguiente estamos viendo que es, en este caso, el aspirante Lezama Lima, y vamos a definir los requisitos. Esta inscripción a esta propuesta tiene una serie de requisitos que deben cumplimentarse para poder ser aceptada. Le dimos aceptar y como verán ahí dice inscripción con estado aceptado. Como yo le había mencionado al principio en el esquema, en este proceso de inscripción a la propuesta pueden venir de distintos que se controla, digamos, es la inscripción a propuesta de gestión, la inscripción a propuesta de preinscripción, esta es otra, cuando viene el alumno con el código, que ahí vamos a ingresar en la operación inscribir a propuesta de preinscripción, ingresa el código y ahí dice nuevamente estado aceptado. Otra de las operaciones, lo que quería comentarles es que hay que tener en cuenta que únicamente las inscripciones con estado aceptado van a estar, digamos, vinculándose con Sanavirón. Si una inscripción se encuentra con estado pendiente o rechazada, no va a establecer una vinculación con Sanavirón, únicamente con un estado aceptado cuando la persona esté dada de alta, cuando esté, digamos, inscripta a la propuesta y con estado aceptado. Bueno, como decía Seba, hay ciertas operaciones en Guaraní Gestión en las que se puede llegar a aceptar una inscripción a propuesta y notificarse a Sanavirón de este evento.
Y acá las vamos a listar esas operaciones. Una es la operación propiamente dicha, que es inscribir a propuesta, siempre y cuando el alumno cumpla con todos los requisitos de ingreso. La operación que recién vimos las capturas, que es inscribir a propuesta de prescripción. La operación cerrar periodo de inscripción a propuesta, siempre y cuando que se cierre el periodo y que la propuesta quede como aceptada. También administrar requisitos de una persona. Supongamos que un alumno se inscribe, no cumple los requisitos, pero luego vamos a esta operación y se los damos como que los cumple o exceptuados. Ahí se va a aceptar y se va a notificar a Sanavirón. O en la operación cambio de calidad de un alumno, en el caso de que se pase de pasivo a activo. Bien, como dijo Seba, siempre se le va a notificar a Sanavirón Quilmes cuando el estado de la inscripción sea aceptada. En ese caso nada más se le notifica. Y ahora vamos a ver un poco, parecido a lo que vimos antes, qué es lo que pasa por atrás a nivel técnico cuando se acepta una inscripción. Lo que termina pasando es que Guaraní se comunica con la API REST de Sanavirón y le dice: para esta inscripción, créame una solicitud de consumo externo. Entre los datos que le envía Sanavirón va a ser cliente, no sé si se llega a ver ahí, pero le pasa al cliente, que son los datos del alumno que se inscribió, tipo de consumo, que va a ser suscripción, ID del consumo, que va a ser el ID del plan. Y esto es porque lo que hacemos pasándole este ID de consumo es relacionar esta solicitud de consumo externo con el servicio que creamos previamente. O sea, le estamos diciendo, este alumno está consumiendo este servicio a través de la inscripción. Y el número de transacción, que es para tener una relación, porque nosotros cada vez que nos inscribimos a una propuesta se genera un número de transacción en Guaraní y nosotros también se lo enviamos a Sanavirón para poder tener una referencia y poder acceder a esa solicitud de consumo externo. Y Sanavirón nos responde con un token que nosotros lo guardamos en la base de datos para poder tener una relación bidireccional, o sea que nosotros a través del ID de trámite acceder a la solicitud de consumo externo de Sanavirón, perdón, nosotros a través del token y ellos a través del número de transacción. Sí, ahí como decía Leo, no sé si les va quedando claro que va tomando forma cómo se va dando. Hay una etapa inicial de configuración que fue eso que habíamos antes, la relación entre la propuesta y el servicio. Eso es lo necesario para que después en las inscripciones se pueda relacionar bien. Cuando ahí, como mostraba Leo recién, cuando uno se inscribe está diciendo a qué propuesta se inscribe y con qué número de transacción, que sería con qué número de inscripción se inscribe. Entonces, y ahí está mandando algo, ese mensaje que ya está diciendo que toda la inscripción tiene todos los requisitos académicos aprobados y en ese momento se le pasa a SQ para que realice la cobranza de eso. Eso es bien importante. Todo lo anterior se hace una única vez, toda la parte de configuración de la valoración del servicio. Esto se va haciendo, estas son las transacciones que se hacen ya a demanda. Como estamos viendo antes, la inscripción se está haciendo por gestión de Guaraní, en este caso. A diferencia de lo que eran cursos de extensión, donde la inscripción se estaba haciendo directamente desde el 3W. Hoy, como las inscripciones son una propuesta, la inscripción se hace a través de gestión. Y ahí hay una diferencia, así un poco... antes todo se podía hacer online porque eso, uno se inscribía y pagaba en el momento. Acá está en el medio de este workshop la aprobación de los requisitos académicos. Por lo tanto, esto es diferido. Entonces, si uno lo ve en el tiempo, ¿qué pasó? Un alumno fue a gestión, presentó todos los papeles, pasado el tiempo necesario para la aprobación del responsable de la cátedra, de todo, y en un momento determinado, ante los eventos que contaba Leo antes, eso se confirma y ahí viaja ese mensaje que mostraba antes Leo a SQ, donde ya esa inscripción tiene todos los requisitos aprobados y se le informa a SQ. Entonces, ¿cómo continuaría eso? En ese momento está pensado que justamente se le envíe
una notificación al alumno diciendo ya su trámite académico está aprobado, ahora tiene que hacer el pago para confirmar su inscripción. Entonces, la idea es que justamente como uno de los medios de pago que se está pensando ahora es que sea online, a través del Mercado Pago uno ya puede, esto mismo lo puede hacer el alumno, no tiene que ir a la oficina de, no sé, de posgrados para pagar. Eso porque uno definió el medio de pago que sea justamente así online. Entonces, ya entrando al portal a 3W, se agregó esta nueva operación. No creo que la vean, pero bueno, es un menú, una línea más en el menú, que es pagos a portal de pagos. Y ahí uno ingresa a lo que sería eso, una especie de portal inicial donde uno va a poder seguir, desde completar estas inscripciones a propuestas hasta tener un seguimiento de su, a veces se llama cuenta corriente, el nombre que uno quisiera, que es todo lo que pagó y todo lo que le resta por pagar a la persona. Entonces, este es eso, como una complementación. Siempre atrás de todo esto está eso que se hablaba siempre, se viene hablando desde hace bastante tiempo, que no es a un sistema invadirlo, sino complementarlo. Entonces, esto se llama otro sistema, que en este caso es SQ, que ofrece esta cantidad de servicios para que uno pueda complementar lo que es la visión académica con la parte ya más, de facturación o de cuenta corriente. Entonces, uno acá lo que estaría viendo es que esta persona en particular tiene esa inscripción a una propuesta pendiente. Y acá sigue ya un circuito que es muy similar a lo que nosotros mostramos previamente, que es el tema de hacer el pago de eso, en este caso siempre a través del Mercado Pago. Acá se te ve más chiquito, pero bueno, acá créanme que dice, estos son los medios de pago que uno ofrece, que acá en este caso es Mercado Pago. Podría ser pago por ventanilla. Nosotros ahora estamos incorporando nuevas modalidades de cobranza a pedido de universidades o facultades, y acá abajo nos muestra, en este caso eligió pago único, pero nos muestra lo que nosotros configuramos previamente en la parte de servicios. Si ahí nosotros habíamos puesto pago único y una matrícula de 3 cuotas, acá al alumno se le van a ofrecer esas posibilidades. Y a su vez, si tuviera algún descuento, acá se le mostraría el descuento y en vez de los 1.500 que dice acá, se le aplicaría el descuento a ese alumno en particular. Y después, todo lo que continúa ya es propio de Mercado Pago. Acá ya se va, cuando pone el botón pagar, se va a la ventana del Mercado Pago, completa sus datos para realizar el pago. Y después, cuando termina de realizar el pago, vuelve a este portal donde acá, también créanme lo que dice acá, que es, les muestra que esa persona ya realizó el pago y el estado está acordado. Acá, esta es la otra ventanita. ¿Se acuerdan que acá al principio acá arriba había dos opciones? Una era las inscripciones que tenía pendientes para pagar y el otro era como la cuenta corriente. Acá, como esa pasó de estar pendiente de pago a ya estar pagada. Acá le va a mostrar a medida que vaya pagando cuotas, se las va mostrando acá. Y las que tiene para pagar también se las va a mostrar acá. Volviendo eso a la lógica, ¿qué es lo que está pasando atrás de esto? Además, cuando se recibió esa notificación de cobranza de Mercado Pago, nosotros también notificamos a Guaraní. En este caso es inverso. Hasta ahora siempre veíamos como que Guaraní llamaba a servicio de SQ. Nosotros en este caso al revés. Nosotros llamamos a la API red de SQ para informarle que hay una notificación de pago. ¿Y nosotros qué se imaginan que tenemos que enviarles para que la puedan relacionar esa cobranza? Nosotros justamente le vamos a mandar ese número de transacción que corresponde a la inscripción y le informamos que esa ya está pagada. Entonces, ya Guaraní sabe que ese pedido a través de ese servidor de consumo externo, que era algo que tenía que pagar ese alumno, se realizó la cobranza y ya está cobrado. En este caso, como la simulación que hicimos fue con una tarjeta de crédito, la cobranza llega casi inmediatamente y inmediatamente a Guaraní se le notifica eso también. Si fuera un medio de pago diferido, como puede ser cuando uno elige pago fácil o eso, va a haber todo un workflow donde en el momento que se realice la cobranza, recién ahí se le va a notificar a Guaraní. Eso se entiende, por eso siempre es eso, como esa comunicación, una vez que se establecen entre los sistemas, empiezan a usar los recursos o los servicios de un sistema a otro, con ese objetivo, de poder comunicar todo el lugar.
En ese momento, cuando se realizó el pago, esta es otra operación de SQ, que es, como recién contaba Leo antes, había una equivalencia entre lo que era la propuesta facturable con el servicio. Y también hay una equivalencia entre lo que es la inscripción académica con la suscripción de facturación. Uno puede hacer un seguimiento justamente en SQ de esa suscripción a través de varias operaciones que ofrece SQ, donde acá, en ese momento, cuando pagó, se muestra que ya esa persona pagó 1.500 y acá va a ir mostrando en estos tabs de la izquierda si tiene un convenio, si tiene un descuento aplicado, si tiene en ventas, si no hubiera pagado por pago único, hubiera pagado por matrícula y 3 cuotas, le hubiéramos mostrado solamente que pagó la matrícula y le quedan pendientes las 3 cuotas. Si tiene un crédito, le muestran los créditos, notificaciones, y también si tiene moras, que es algo que después vamos a ver, también se le van a ir generando acá las moras. En el caso que fue pago único, ya no va a tener moras porque pagó todo, pero si hubiera pagado por cuotas y se le generaron las ventas para pagar y pasó el tiempo, llegó la fecha de vencimiento y no se generó la cobranza, ahí se le va a informar a Guaraní que está moroso. Acá veíamos eso, que era la venta, donde justamente está cobrada, y si tocábamos ahí, después por eso vamos a ver si podemos hacer una demostración en vivo arriesgada, pero vamos a ver si sale. Y ahí vamos a tratar de ver esto un poco más, más así, dinámico. Bueno, también otra de las operaciones que hay que tener en cuenta justamente en la parte del estado de las inscripciones. En este caso, la operación administrar requisitos de una persona sucede cuando una persona se inscribe a una propuesta y se definen requisitos de ingreso para esa propuesta, para esa inscripción, y este aspirante no cumple con estos requisitos, entonces su estado queda como pendiente. Entonces la idea justamente es que en esta operación de administrar los requisitos de una persona, acá se convalida para poder efectuarlo digamos, aceptar la inscripción mejor dicho, aceptar el requisito, se le efectúa. En este caso dimos de alta a Paglia Camina, dice, en la cual vemos que hay que tener en cuenta de que acá en la parte de la sincronización de novedades con SQ, por un lado dimos, aceptamos los requisitos de esta aspirante, y por otro lado tenemos que sincronizar a esta persona con SQ. Acá, ¿cuál es la idea? En esta operación sincronizar novedades con SQ, cuando si ustedes pueden ver arriba en la segunda solapa que dice inscripciones a propuesta, allí se van a encontrar todas las inscripciones que no pudieron sincronizarse de manera automática con SQ. Es decir, por algún error o por alguna caída de SQ se cayó la conexión o la base de datos de SQ se cayó, y yo estoy en el proceso de aceptar alumnos, o en este proceso que yo estaba administrando el requisito de una persona, si justo en el momento que yo acepto esa inscripción y la conexión con SQ se cae, todas las inscripciones van a ir a parar en esta solapa de inscripción a propuestas, en el cual yo tengo que sí o sí sincronizar esa inscripción en particular de ese alumno para que esté vinculado, para que se vincule directamente con SQ. Si yo realicé el proceso de inscripción, si SQ se cayó y yo no vine acá en esta operación, entonces al alumno del www nunca le va a aparecer el portal con lo que tiene que pagar, porque no se hizo este paso previo. ¿Se entiende? Este también es otro ejemplo que hemos mencionado anteriormente, que son el cierre de inscripciones a propuestas, que sucede, es el mismo circuito en el cual yo tengo dos alumnos que se encuentran con estado pendiente. A la hora de cerrar el periodo de inscripción, me doy cuenta, en esta solapa ahí se suele ver que tengo inscripciones pendientes, tengo dos alumnos. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que exceptuar los requisitos de esas personas y volver a hacer el mismo recorrido. Volver a aceptar esos requisitos, volver a pasar, una vez que yo acepto esos requisitos y la persona está aceptada,
me vuelve automáticamente a vincular con SQ, digamos. Ahora, el proceso de rechazar una propuesta, bueno, esto también lo mismo. Bueno, como comentaba recién Seba, se puede dar también el caso de que nosotros inscribimos a un alumno, la inscripción fue aceptada, se notificó a Sanavirón para que cree la solicitud de consumo externo para que luego el alumno pueda pagar desde 3W, y de repente, por alguna cuestión, el alumno decide que no quiere hacer esa carrera, decide darse de baja, o por algún motivo se rechaza la inscripción de esa inscripción. Bueno, ese evento puede pasar en estas distintas operaciones de Guaraní Gestión. En la operación de baja inscripción a propuesta, elegimos la inscripción y la damos de baja. Cambio de calidad de un alumno que lo teníamos como activo lo pasamos a pasivo. Rechazar inscripción a propuesta, en la operación de cerrar periodo de inscripción a propuesta, si el alumno en cuestión no tiene todos los requisitos que se le solicitan, se le rechaza. Y también la operación revertir rechazo de inscripción a propuesta. Y pasar alumnos activos a calidad pasiva. En todos estos casos, en estas operaciones, nosotros tenemos que notificarle a Sanavirón, Guaraní le tiene que notificar a Sanavirón que cese de cobrarle al alumno. Para eso lo que hace es Guaraní, como vimos en los gráficos anteriores, se comunica con la API red de Sanavirón y le dice: crea una novedad de suscripción en la cual le dice toma las solicitudes de consumo externo con tal transacción y dala de baja. Los datos que se le pasan aquí es en ID se le pasa el número de transacción a dar de baja, en tipo de novedad se le dice baja para que cese el cobro, se le pasa una serie de observaciones, por ejemplo, se rechaza al alumno, o se da de baja, etcétera, y un modo de evolución que en este caso no corresponde. Y bueno, Sanavirón nos responde notificándonos que salió todo bien. Esto más que nada es para notificar a Sanavirón de que el alumno ya no cuenta más con ese consumo externo y hay que dejarle de cobrar. Bueno, en la primera instancia, cuando hemos creado la propuesta y hemos realizado el proceso de inscripción a la propuesta por varias operaciones, ya sea de inscripción, ya sea de gestión, y hemos hecho una sincronización, hemos enviado todos estos datos a SQSQ. Bueno, ahí se genera lo que había hablado Fabio, del proceso de darle un valor a la propuesta, a la forma de pago. Y lo que sucede es que también Sanavirón nos informa de los faltantes, o sea, de aquellos alumnos que no pagaron, aquellos alumnos en el cual no realizaron el pago, o luego nos informa, justamente como se ve la firma ahí, los pagos y los morosos de la propuesta. Entonces, una nueva control que se llevó a cabo en Guaraní es lo que tiene que ver con los controles de morosidad y controles de pago de matrícula. Son dos nuevos controles que se definieron en Guaraní que repercuten en la cual impactan la operación de inscribir a propuestas, inscribir a exámenes o generar actas de exámenes. Es decir, hay ciertos controles de morosidad teniendo en cuenta la información, el informe o los datos que nos brinda Sanavirón, en el cual se tiene muy en cuenta, se debe configurar para que impacten cada una de estas operaciones. Pero la idea es que Sanavirón permanentemente nos está informando de los pagos que los alumnos vayan llevando a cabo a las propuestas que pertenecen. Sí, acá justamente, por eso lo que contaba Seba es como lo que está pasando atrás.
Eso también es algo que se configura, son SQ en SQ, hay varios procesos. Uno de los procesos estos es el de moroso, que se ejecuta a demanda. Uno lo puede configurar, pero no sé, la mayoría, así, normalmente se podría definir todos los días, aquí a una hora determinada. Entonces lo que hace es, en este caso también, como veíamos antes, invocar a un recurso que expone la API REST de Guaraní, que se llama morosos. Entonces, uno también acá que se imagina, nosotros informamos todos los números de inscripciones que al día que estamos informando son morosos. ¿En qué condición caen cuando son morosos? Justamente cuando una persona pagó por cuotas, dentro de los parámetros que uno definía era el vencimiento de esa cuota, se llegó al vencimiento de esa cuota, no se recibió cobranza, entonces caen dentro de esa categoría de morosos. Y todos los días se va informando qué inscripciones son las que están morosas. Eso es algo como que se pisa. Si la persona hoy es moroso, pero mañana pagó y se aceptó esa cobranza, esa persona deja de estar morosa. Entonces, los controles, eso que contaba Seba antes, actúan sobre esa información reportada, que es la última recibida desde ese SQ. Entonces, uno mirando esos controles, mirando esa información, van a poder decidir si se cobró la matrícula o si adeuda alguna cuota. Eso es algo como que se configura y esa información la conoce SQ, pero se le informa a Guaraní para que tome la decisión académica que considera necesaria. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la configuración, de cómo configurar el sistema para que todo esto que venimos comentando funcione. Bueno, lo que hay que configurar en primera instancia son una serie de parámetros en Guaraní. Son 3 parámetros que se pueden configurar también por nivel, que están relacionados a la conexión y comunicación con Sanavirón Quilmes. El primer parámetro, no sé si llega a ver, se llama SQ Sanavirón. Este es un parámetro cuyo valor es sí o no, y lo tenemos configurado en sí, en que se utiliza Sanavirón como módulo de cobro. Otro parámetro a configurar es SQ URL de pago, que es una URL que se le configura para que nos lleve al portal de pagos, o sea, para poder navegar desde Guaraní al portal de pagos y completar el pago de la inscripción. Y hay un último parámetro que se llama SQ ID externo. Este parámetro es el que identifica la instalación de Sanavirón dentro de la instalación de Guaraní dentro de Sanavirón. Esto es porque Sanavirón Quilmes se puede conectar y comunicar con varios sistemas del SIU, como Pilará y Aita. Y nosotros lo que tenemos que hacer es crear un sistema externo para decirle, para que sepa con quién está hablando de esos sistemas de Sanavirón. Para obtener este último parámetro, que es el ID de sistema externo, tenemos que ir a Sanavirón Quilmes, a la operación administrar sistemas externos. No sé si llega a ver, tenemos que definir, creamos un nuevo sistema externo, y al crearlo nos genera un token, un hash, que ese hash es el que lo tenemos que poner en los parámetros de Guaraní. Otra cosa que tenemos que configurar es la conexión de la API REST para que Guaraní se pueda comunicar con SQ y viceversa. La configuración de la API REST por tener es muy sencilla, requiere 3 datos, que es, uno es la URL, que es la URL donde está publicada la API REST, ya sea de Sanavirón como de Guaraní, un usuario de dicha API REST y un pago para poder autenticarse en dicha API, porque no, las APIs están, necesitamos un usuario, no son abiertas que cualquiera puede acceder. Bueno, ahí le dejo un link de la documentación que ahí explica bien cómo configurar la conexión entre los dos sistemas.
Y ahora vamos a hablar un poco de una tecnología que incorporamos en la última versión de Guaraní, en la 3.15, que se llama Rejus. Rejus es una tecnología que lo que me permite es enviar mensajes o peticiones REST a un sistema de manera sincrónica, o sea, en segundo plano. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es la siguiente: nosotros estamos teniendo el problema de que si de repente queríamos escribir a un alumno, en el momento de escribirlo a una propuesta cobrable, nosotros le teníamos que notificar a Sanavirón ese evento. Si en ese momento Sanavirón estaba caído o tenía algún problema de que no podía responder, nosotros nos encontrábamos trabados, porque ¿qué pasa? No podíamos llevar a cabo la inscripción sin haberle notificado a Sanavirón de dicha inscripción. Entonces, el problema que teníamos era que los dos sistemas estaban muy acoplados y el éxito de la operación de Guaraní dependía de que esté funcionando bien Sanavirón, de que no esté caído. Rejus lo que me permite es, todas esas peticiones que hacemos a Sanavirón, las podemos guardar en una cola para que se ejecuten luego en segundo plano. Entonces, si yo desde Guaraní quiero inscribir a un alumno, darlo de baja, rechazarlo, lo voy a poder hacer independientemente de que Sanavirón esté caído o no, porque va a intentar hacerlo luego. Ahora les voy a comentar un poco las características de Rejus. Una de las características que tiene es que provee reintentos automáticos que son configurables. O sea, nosotros podemos configurar y decirle, intentá 3 veces comunicarte con Sanavirón. Entonces, nosotros cuando encolamos un mensaje, va a intentar esa cantidad de veces hasta poder lograr la comunicación y llevar adelante la operación. Otra ventaja, otra de las características es que nos provee trazabilidad, o sea, todos los mensajes y todas las peticiones que hacemos en Sanavirón, todos los datos que se producen se van a guardar en los logs. Entonces, si algo falla o sale mal, podemos acudir a dichos logs para ver qué fue lo que ocurrió. Y bueno, está basado en Redis, que es donde se encolan dichos mensajes. Les voy a comentar un poco cómo es la estrategia de reintentos. La estrategia de reintentos de Rejus se basa principalmente en el código de respuesta HTTP que nos devuelve Sanavirón y en la cantidad máxima de reintentos que tenemos configurados. Por ejemplo, si el código de respuesta es un success, que salió todo bien, ahí no va a volver a reintentar porque ya salió todo bien, pudo notificarle a Sanavirón, no vuelve a reintentar porque ya está, se pudo comunicar. Hay 2 casos, cuando devuelve fail de falla, ahí ya no vuelve más a intentar porque son casos de que son irrecuperables, o sea que el recurso en cuestión se dio de baja, ya no existe. Y después tenemos el caso en amarillo que es retry, de reintentar, que por lo general se dan los casos que el código de respuesta es mayor a 400. Por lo general esto se da cuando nos devuelve un 404 de not found o un 500, que esos son los casos que el servidor puede llegar a estar caído y podemos reintentar nuevamente más adelante para ver si el servidor se recuperó, se levantó y podemos completar con la petición. Una vez que se excede la cantidad máxima de reintentos, se considera como que el pedido falla y nosotros en el caso de inscripción a propuesta lo que hacemos es, una vez que falla, lo marcamos de una manera de que en la inscripción a propuesta aparezca en la operación que les mostró Sebastián para volver a resincronizar a mano, que es la operación sincronizar novedades con SQ, la solapa de inscripciones.
Bueno, otra característica que tiene Redhouse es la espera exponencial, que la ventaja que tiene esto es que los mensajes que más fallan cada vez van a tener menos prioridad de ejecutarse. O sea, yo hago una llamada a Sanavirom y tengo configurado que reintente 5 veces. La primera vez intenta, falla. Va a esperar 2 segundos, por ejemplo, a intentar de nuevo. Si vuelve a fallar, ya va a esperar 4 minutos, 4 segundos. Como dice la fórmula de ahí abajo, que está a modo de ejemplo, es exponencial. O sea, cuanto más falla una petición, más tiempo de espera va a tener para dejarle tiempo a las otras peticiones que se ejecuten y no consumirse todo el tiempo reintentando esa petición. Otra cosa que les comentaba era que todas las llamadas que hacemos a través de Redhouse almacenan logs, y en dichos logs contamos con la siguiente información. Una ID de mensaje, que esa ID de mensaje lo asigna Redis, no es de gran importancia. La URL del recurso, que es la URL de la API REST de Sanavirom, donde estamos apuntando. El payload, que son los datos que le estamos enviando a Sanavirom. Si recuerdan los grafiquitos que vimos antes, que decíamos se le envían tales y tales datos, eso vendría a ser el payload, la información que se le está mandando. O sea, guardamos la información que le enviamos a Sanavirom y también tenemos la respuesta, que es lo que nos responde Sanavirom. El código de respuesta, si nos envía algún dato. Y también en los logs se almacena información de contexto, que son metadatos extras que nosotros podemos enviar en la petición. Y todos estos logs se encuentran en este path, que es el archivo redhouse.log. Otra característica que tiene esta tecnología Redhouse es que dispone de callbacks, que estos callbacks nos sirven para ejecutar acciones dependiendo si la llamada a Sanavirom falla o sale bien. Nosotros podemos ejecutar estos callbacks o llamadas. Tenemos un callback que se ejecuta en el caso de que salga bien la petición, de que Sanavirom la pueda procesar bien y nos responde con un código de éxito. O tenemos el onFailure, que es en el caso de que falla. Esto para que lo entiendan en modo de ejemplo, cuando nosotros creamos cuando aceptamos la inscripción de un alumno y creamos una solicitud de consumo externo, en el caso de que Sanavirom funcione todo bien y Sanavirom nos responda con éxito, ingresamos al callback onSuccess y lo que hacemos es marcar la inscripción como que se sincronizó bien. Y en el caso de que falle, de que no pudimos sincronizar con Sanavirom, la marcamos como que falló y después dicha inscripción la vamos a poder ver en la solapa que le mostró Sebastián para resincronizar a mano. Y bueno, otra de las características de Redhouse es que los mensajes los ejecuta con una secuencia de ordenamiento. Que esto ya internamente Redhouse se encarga de que sea así. ¿Por qué esto? Supongamos el ejemplo que tenemos en la Filmina, que nosotros hacemos 3 llamadas a Sanavirom, una que crea un objeto, supongamos que creamos un servicio, luego lo modificamos y finalmente lo eliminamos. Esas llamadas se van a tener que ejecutar en dicho orden, porque si se ejecutan en un orden distinto va a fallar o generar inconsistencias, porque nosotros no podemos modificar algo que todavía no creamos o eliminar algo que todavía no lo creamos. Redhouse, cuando vamos encolando los mensajes, lo que hace es respetar ese orden
para que no se produzca este problema de ordenamiento. Y bueno, eso es básicamente un paneo de lo que es las propuestas cobrables y la tecnología esta nueva de Red Hooks. Una aclaración, no sé si eso se entiende o queda clara la idea de lo que sería este framework que se llama Red Hooks. Lo que apuntaría es eso, en un, llamémosle así, ecosistema orientado a servicios. Si no, es como que todo quedaría muy atado, muy dependiente una cosa de la otra. Entonces, esto es una forma de tener esa comunicación asincrónica y a su vez garantizar el envío del mensaje. Es una salida, cuando uno empieza a desarrollar una arquitectura orientada a servicios, si no agrega un framework de este tipo, es como que quedaría todo trabado. Por eso, la idea es que todos los sistemas del CIO empiezan a usar este framework para comunicar servicios. Y no solamente hacer la llamada al servicio directamente de un sistema a otro, sino pasar por REST hooks para poder hacer esta comunicación. Eso también, todos estos mensajes, como decía Leo, quedan logueados en un log, pero también hay dos tablas, ¿viste? Un esquema de tablas en la base de datos donde se ven los mensajes y los requests de cada mensaje. Entonces ahí se hace una trazabilidad bien clara de qué es lo que se envió. Y bueno, y de todo ese mecanismo que hablaba de callbacks y de contextos, porque a veces uno necesita en los callbacks tomar acciones sobre el sistema. Como decía Leo, cuando, no sé, envía una solicitud de consumo externo y termina bien, uno marca la inscripción como enviada, guarda el token, hace varias actividades, y si falla, a veces necesita cierto contexto para poder marcar otras cosas. Eso es como que es un framework por eso que excede, en este caso Guaraní, SQ, es como que todos los sistemas van a ir subiéndose a esto. Y hay una forma de organizar las cosas, estos mensajes se llaman tópicos, donde uno va definiendo esos tópicos y en base a esos tópicos define qué mensaje envía y a qué sistema se lo envía. Hay todo un mecanismo para hacer esto. Pero por eso es algo que está bueno que está presentado acá en Guaraní y es general, es para cualquier comunicación entre sistemas usando una API REST. La idea sería que todo pase por este framework de REST hooks. ¿Pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta ¿Dudas? sobre esto? ¿Dudas? Muchas, pocas. Ninguna. Muy claro. Y lo de Reju quedó clarísimo. Yo quería hacer dos aclaraciones así a nivel más también funcionales. ¿Se acuerdan que a nivel limitaciones se puede decir de esto? Lo que son posgrados, fíjense que nosotros las cobranzas, las formas de pago que estamos viendo son, no sé si vieron que era pago único o, no sé, una matrícula anual y 12 cuotas o una matrícula anual y 24 cuotas. Son lo que nosotros llamamos como programaciones de ventas programadas. Uno tiene una planificación ya hecha. Hay otros modelos de posgrados que son más orientados a cómo uno paga por lo que cursa. Eso todavía no estaría soportado. Por eso para que uno tenga claro de las limitaciones, para ver si la realidad de cada una de ustedes, de sus universidades, contemplan eso. Por ahora está pensado eso que nosotros llamamos como pagos programados. Esa es la principal limitación funcional en esta versión que tenemos ahora. Fíjense que la comunicación que se da son principalmente en dos momentos. Un momento estático entre Guaraní y SQ. En un momento estático, que es la configuración de la propuesta facturable, y en otro momento son las inscripciones. Pero en las inscripciones solamente se le pasa justamente eso, que es a dónde se inscribe, con qué número de Guaraní se inscribe y qué elige, qué forma de pago elige. Esa es la comunicación principal. Y después la vuelta es cuando se cobra algo, se le notifica a Guaraní. Pero un modelo que sea de facturación, llamémosle por eventos, cada vez que se inscribe una materia, cada vez que da un examen, eso obliga a otra comunicación mucho más fuerte entre Guaraní y SQ. Eso todavía no está soportado. Sí. Ahí creo que bien. Hola, de vuelta. Nosotros trabajamos con carreras aranceladas y bueno, no tenemos el SQ todavía en proceso para que se vincule con el Guaraní.
Sí queda claro que está soportado para las carreras que tienen las inscripciones con las cuotas, pero también tenemos los otros servicios que son los cursos que se cobran y haciendo el otro día un análisis en el sistema que tendríamos que tener con procesos para cobrar ciertos cursos o ciertas cosas, nos preguntábamos qué tiempo habría en la confirmación de que nosotros mandemos como usuarios de Guaraní al SQ que el alumno se ha inscrito a una propuesta o que se ha inscrito a lo que era un curso, en que el SQ, una vez que se pague, de acuerdo al medio de pago, ¿cuánto tiempo demoraría en confirmarnos ese pago a nosotros o no lo confirma con el Guaraní? No, y eso depende, lo que está funcionando ahora se está funcionando con Mercado Pago. Y eso es instantáneo. Apenas llega la cobranza de Mercado Pago, nosotros notificamos a Guaraní. Eso es todo como un saltito entre Mercado Pago nos informa la cobranza y nosotros la registramos en SQ y después se la informamos a Guaraní a través de ese número de transacción. Eso es más o menos, por eso va a depender mucho justamente eso, de dentro de Mercado Pago, qué medio de pago usó. Si fue tarjeta, eso es tarjeta de crédito, eso es inmediato. Si fue por pago fácil, hay todo un tiempo, ¿viste? Vos podés emitir un cupón de pago fácil, ir a pagarlo, y en el momento que la persona lo paga, Mercado Pago recibe esa notificación de cobranza, nos informa a nosotros y nosotros a Guaraní. Después esto que hablamos ahora es un workflow muy simple, pero a veces hay, en el caso de cursos de extensión, que es lo que está también ya operativo en la Universidad de Quilmes, hay reglas mucho más elaboradas, porque a veces cuando vos tenés cupos, te importa que, no sé, la gente se inscriba, pero que no reserve el cupo, sino que darle X cantidad de días, y si pasan 2 días y no pagó, ese cupo se libera. Entonces, todo eso también está contemplado. Y después, a veces, como contaban ahí, ciertos casos donde, suponete, vos tenés un cupo mínimo, no se llega a ese cupo mínimo, y yo tengo que hacer las devoluciones de esa plata que la gente que pagó. Eso también se puede hacer, si se pagó con Mercado Pago, a través de Mercado Pago. Hay todas unas... por eso... Esto es una simplificación así muy macro. Empieza a haber cosas mucho más sutiles en los procesos reales que muchos están contemplados. Otros seguramente puede ser que nos esté faltando. Sí, porque está muy clarito cuando el alumno tiene que pagar ya una carrera programada, que es las cuotas mensuales para inscribirse a las cursadas o a los exámenes, que cuando no esté pagando no le permita la inscripción. Eso está muy claro y es muy útil también. Claro, eso sería justamente esa forma de, si la persona no pagó, queda como moroso, claro. Y ya después del lado académico uno puede poner esos controles en los momentos de inscripción. Claro. Bueno. ¿Y para cuándo estaría, o no saben para cuándo estaría la parte desestructurada en cursos, para pagar en tiempos y esas cosas? No, eso todavía no lo tenemos planificado. Si es, lo anotamos. ¿El curso ya está? No, cursos sí, cursos de extensión y posgrado. Ajá. Y llamémosle posgrados con claro. Pagos programados. Eso es el alcance. Lo que no está todavía serían pagos por eventos, llamémosle. Eso claro, nosotros no. lo que tenemos son las carreras de grado. Ahí se pagan porque es educación a distancia. Y lo que nos interesaría cobrar a nosotros es la modalidad de exámenes libres. Hacerlo, cobrar por examen, por inscripción a examen. Claro, no, examen regular no, pero en libres sí. No, por eso sí, nosotros ahí tenemos que también coordinar bien con SQ con Guaraní, para que ante cada inscripción, en este caso a examen, por eso ahí hay 2 cosas. Una etapa de configuración donde uno pueda valorizar un examen, cuánto sale, para cada actividad en este caso, cada materia. Y después enviar una solicitud de consumo externo ante cada inscripción. Eso es lo que nos falta, esa comunicación que es mucho más intensa, porque por un lado tenés que casi el plan de estudios, trasladarlo para que se valorice, y después ante cada evento académico, como es la inscripción al examen, hay que llamar una solicitud de consumo externo. Eso todavía no lo tenemos definido, pero es el paso siguiente, llegar a ese tipo de cosas. Hola, nosotros no tenemos esa parte todavía implementada, pero bueno, por ahí vamos con el tema de más que nada posgrado.
Yo no sé si hay alguna limitación, por ejemplo, en cuanto al tipo de plan, si es plan personalizado, se puede usar, o por distintos tipos de propuestas. No, o sea, lo que te permite es poder crear planes, digamos, que estén vinculados a una propuesta de grado, posgrado, cursos. No tiene, por ahora tenemos esa disponibilidad, digamos. No Claro, sé más si- que nada porque el personalizado como que está más bien dirigido a un solo alumno. No sé ahí cómo se vincula con preinscripción o no, con algo de eso, no. Es lo mismo. Claro. Claro, porque está asociado más directamente a la propuesta. Ah, bien. Bueno, gracias. Claro, acá el mapeo es siempre, como decía Hernán, eso es por propuesta. La propuesta facturable se informa a SQ, se valoriza y después la gente que se va inscribiendo ahí ya le vas a cobrar lo que vos configuraste en ese lugar. Hola, yo me quedó la duda, o sea, ¿se puede cobrar la propuesta? Por ejemplo, llego 10 cuotas para una maestría, por decir algo, pero después no se puede cobrar curso por curso. ¿Solamente sería como un plan fijo? Si yo me anoto a una propuesta de tipo una maestría, Sí. puedo hacer el plan de pagos asociado a la propuesta, pero no en base a después si cursa una actividad o puntual que le quiero cobrar, eso no puedo hacerlo. Claro, exacto. Está Sí, bien. sí, sí. Y Sí, después, por ejemplo, si yo hago ese plan de cuotas, ¿no? Supongamos 10 cuotas, sí. y quiero ajustar después, por ejemplo, o agregar más cuotas o ajustar el monto, o Claro. por ejemplo, el alumno me dice, no, te voy a pagar 3 cuotas y voy a suspender porque me mudo por un tiempo y después esas cosas, ¿se pueden manejar? Y vamos viendo Ah. las cosas que contaste. Ustedes corríjanme, no sé. Yo te puedo contestar las que conozco. La del valor, sí. Vos haces una programación. Suponete, vos decís una programación que son 10 cuotas de tanto. Inicialmente. Vos después cambiás ese valor y las cuotas siguientes ya toman ese valor. Eso es un tema. El otro tema es lo que vos decías de suspender, que eran las cosas que más o menos se habían visto acá. Hay una forma que uno dice, yo tengo la inscripción y tengo la suscripción, que es el equivalente. La suscripción eran 12 cuotas. Hay un servicio ahí que se llama novedad de suscripciones que te dice, yo lo suspendo. Entonces, a partir de ese momento, es como que no se facturan más. Y después hay otro para poder volver a revivirlo, eso sí. Después había otro caso más que planteaste, que ahora no me lo acuerdo, pero creo que eso no lo soportaba. Suponete, si la persona pagaba 3 cuotas y después, no sé, lo que no tenemos todavía nosotros es una renegociación. No sé si eso también se les da, que yo, no sé, había planificado 10 cuotas de 1.000 pesos. Después, no sé, terminé pagando 2 cuotas y después, no sé, se me complicó y quiero decir, no, a partir de ahora voy a la oficina de alumnos y trato de negociar algo nuevo. Eso todavía nosotros no lo tenemos, pero también sería algo entender la funcionalidad que necesitan y poder hacerlo. Es algo normal y que seguramente va a pasar mucho, así que tendríamos que hacerlo nosotros. Pero todavía, el día de hoy no está esa parte. Bueno, gracias. Y igual no sé cómo vinimos de tiempo, Hernán, para poder ver si podemos realizar un circuito o no sé cómo estamos, para ver en tiempo real todo lo que estuvimos viendo acá en la Filmina, poder hacerlo aplicando los distintos servicios y poder ver cómo funciona, poder establecer las configuraciones y no sé, claro, bueno, pero si tienen preguntas ahí. Yo una pregunta. ¿Tienen proyectado qué más se va a poder cobrar? Porque hasta ahora van los cursos, van las propuestas. ¿Tienen pensado incorporar cosas? Nosotros cobramos muchas más cosas que las otorga el Guaraní, algunos certificados, el título, todo eso. ¿Eso en algún momento tienen previsto que esté cubierto? Sí, va. Sí, la idea es que todo lo que sea eventos, tanto solicitud de título, constancias. Sí, todo lo que sea solicitud de títulos, constancias y demás eventos que ocurran dentro del sistema y que puedan ser objetos de un cobro, la idea es que se suban a este esquema que decía Fabio, que todavía no está desarrollado, que es poder cobrar otro tipo de conceptos que no sean solo matrícula. Claro, ahí, por eso así lo que hay atrás de eso sería más o menos lo que vimos más simplificado. Siempre va a haber una etapa de configuración donde uno diga solicitud de certificado, no sé, alumno regular.
Entonces eso uno lo valoriza y después uno manda solicitudes de consumo para alumnos específicos diciendo, con ese número de transacciones te va a ser el pedido, el número de transacciones va a ser el pedido de esa persona particular que te va a dar el número del trámite que inició. Sobre el artículo va a ser, ¿viste? El tipo de consumo va a ser un certificado de alumno regular y bueno, y eso se va a mandar a cobrar y después una vez que lo pague se le va a notificar a Guaraní que eso se cobró. Esa comunicación que es mucho más intensa, eso es lo que nos está todavía faltando, pero apuntaríamos a eso justamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería saber si toda esa información de Sanavirón queda algo registrado en Guaraní, si del pago, cuándo pagó, el último pago que hizo, alguna otra información como para sacar reportes, supongamos. Claro, toda esa información, eso con la filosofía como que hay atrás de esto, es como que no invadir Guaraní con eso. Acuérdate que siempre tenemos ese número, viste que es el número de transacción, que es como el link, la comunicación entre un sistema y el otro. Vos del lado de SQ tenés un seguimiento justamente de todo eso. Pero es como que la parte académica no está invadiendo, al revés. No está sí, no sería invadir, no sería toda la información, sino algo como para poder sacar reportes, supongamos, del lado de Guaraní, de saber, no sé qué materias o qué actividades tiene el alumno y cuál fue el último pago o cuándo o si pagó o no, y no tener que sacar el reporte desde el lado de Sanavirón. Hoy en día, por eso, siempre nosotros lo que ofrecemos son servicios, pero yo creo que hoy en día no hay un reporte así específico así. No, esos reportes están más del lado de SQ. Hoy en día lo que sí se informa, queda del lado de Guaraní, es los morosos, y creo que es eso. Sí, no, también lo que se podría hacer es, si Sanavirón a través de la API REST expone esos datos, Guaraní los puede consumir y armar los reportes a partir de esos datos que nos devuelve Sanavirón. Pero sí, podría ser como una propuesta a futuro, podría ser, sí. Queda chequeado. Bueno, no, terminamos entonces. Queda votación del pueblo. Levante la mano, ¿quién? Bueno, estamos. Gracias por escucharnos y estar al tanto de esto, ¿no? A la apagadora, acordate de cerrar sesión. Se escucha fuerte, ¿viste? Ahora, ¿qué? Estaban por acá hace un ratito. ¿Abrió el baño? ¿Qué hay para hacer ahora? Ahora vamos a hacer la ronda de consulta. Listo. Sí, por favor. Hola. Bueno, la idea ahora es dejarles un poco la palabra a ustedes. Nosotros tenemos algunos temas para plantearle y para charlar, pero la idea es aprovechar este espacio para hacer una ronda de consultas, para que puedan plantear inquietudes, para que puedan hacer cualquier tipo de observación, no solo de los temas que
estuvimos viendo en las presentaciones, sino de todas aquellas cuestiones o inquietudes que hayan surgido o que crean importante plantear. Así que sean libres de levantar la mano y pedir el micrófono. Si no, miren que empezamos a preguntar nosotros. No, nadie se va a animar. A ver, ahí está. ¿Podemos pedirte algo, no, los de tu propio equipo? Vos deberías estar acá arriba. ¿Podemos requerir nosotros así también? Que vení acá. Un segundo, porque hay gente que tiene horarios por ahí fijos de colectivo y varios preguntaron lo mismo. El evento de mañana es un taller en el cual durante todo el día vamos a ver migración de Guaraní 2 hacia Guaraní 3. Vamos a ver conceptualmente lo que implica a nivel procesos, lo que significa una presentación desde el lugar técnico, van a exponer algunas universidades experiencia y después la idea es armar un debate y un espacio similar al que está planteando ahora Hernán, y el público es mixto, es tanto para técnicos como para, iba a decir personas, es tanto como para técnicos como para funcionales, ¿sí? Bueno, eso, ahora sí, pídanle cosas a Hernán, aprovechen porque esto no se da muy seguido. Bueno, nadie va a empezar a preguntar, vamos a preguntar nosotros entonces. Una pregunta, no sé si se oye. ¿Esto del resto para el COYA también está? ¿Lo tienen previsto a futuro? Como primera etapa lo empezamos a implementar con Sanavirón, pero sí, la idea es que lo empecemos a utilizar en todo el consumo de los servicios, ¿sí? Como bien decía Fabio, es como vamos a tratar de usar todas los que es el consumo de servicios a través de este framework, ¿sí? Empezamos con esta etapa de cobro de propuestas y seguiremos, vamos a ver dónde nos necesitamos más, si bien no tenemos el reintento en lo que es COYA, sí tenemos son operaciones especiales para que te permitan volver a sincronizar, ¿sí? Eso te da como una salida en el caso de que no se pueda hacer en el momento y que no quede esperando, ¿sí? Pero sí, seguramente vamos a empezar a recorrer las operaciones para meter los REST hooks estos. Hola, buenas. Con respecto a lo de los perfiles de datos que habían explicado hoy, ¿no metieron todavía perfiles mixtos de datos? Es decir, que tenga acceso a las propuestas de posgrado de una unidad académica, ¿eso todavía no está? ¿Cómo? Que el perfil de datos sea cruzado, porque hasta hoy nosotros tenemos perfiles de datos que puede acceder o a facultad de ontología o a propuesta de posgrados. Que pueda un perfil de datos que sea propuesta de posgrado o facultad de ontología. No. Eso no hay todavía. Todavía no lo hay. En algún momento pusimos sobre la mesa el tema, era puntualmente, creo que era por un pedido de Santiago del Estero, justamente de esto, de poder tener El esquema de perfil de datos de por sí es muy complejo. Se maneja con un concepto que se llama gatillos y que son vistas que permiten ir cruzando los distintos datos dentro del sistema y por lo general eso tiene una dimensión. Cuando empiezan a entrar en esos gatillos más de una dimensión, se empieza a hacer cada vez más complejo el análisis y el armado de toda la estructura para poder cruzar distintas dimensiones. No lo tenemos descartado, ¿sí? En algún momento es un análisis que tenemos que dar. Hasta ahora los casos puntuales que han aparecido los hemos podido ir resolviendo dentro del perfil de lo que es el estándar de perfiles de datos, pero sí tenemos algún pedido. De hecho, hoy el único alcance que tienen combinado, muy entre comillas, es el de propuesta ubicación. Y de hecho nos ha traído mucho ruido. Quienes lo han implementado hemos tenido que
agregar algunos cambios dentro de perfiles y dentro de las operaciones para que pueda filtrar usando esas dos dimensiones que son la propuesta y la ubicación. No es algo, repito, no es algo que descartamos, pero que todavía no tenemos del todo analizado ni entendido los impactos de implementar un cambio como ese. Gracias. Hola, Claudia Saracino de la Universidad Favaloro. Nosotros hemos hablado telefónicamente preguntando por las aulas, por el tema de qué se va a poder registrar con respecto a las aulas, y me han dicho que todavía no saben si lo van a incorporar o no a la próxima versión, el tema de poder modificar aulas a medida, una vez que ya están asignadas, no, digamos, no por cursadas, sino por día. Y lo único que quería era que quede registrado el pedido para que sepa, no sé, ya mandamos el GDS, pero bueno, para que quede acá también. Lo de aulas está planificado para la 3.16, está dentro de la... Esto es así, todavía no tenemos terminado de armar el plan completo de la 3.16, apenas salimos a gatas de la 3.15, estamos terminando de armar la planificación de lo que es la versión 3.16. Con esto que les comentaba hoy al inicio de las próximas versiones de la aplicación para celulares, uno de los cambios que queremos hacer es llevar el concepto de aula de la comisión a la clase. Es decir, que cuando ustedes definan un aula en una comisión, en la banda horaria de una comisión, eso se extienda a las clases para que después ustedes puedan tener un manejo un poco más simple de lo que es hoy de las aulas y decir, bueno, para esta clase en particular, para esta comisión, voy a cambiar el aula porque un poco el tema de préstamos de aula, si quieren verlo de esa manera, poder tener la posibilidad de cambiar el aula en que se va a dar una clase en particular sin necesidad de tener que de ir a cambiarlo a la comisión, ¿sí? Esto da una flexibilidad que permite, no sé, prestar un aula para un evento, decir, esta materia se cursa habitualmente en esta aula, pero hoy porque tengo un evento en particular lo voy a cambiar de aula, ¿sí? Y que de esa manera el alumno lo pueda ver reflejado en su agenda, en la aplicación para celulares, y que además se le pueda notificar a todos los alumnos que tienen que cursar ese día que va a haber un cambio de aula. Todas estas cuestiones que tienen que ver con notificaciones, que es algo que no había dicho antes, tiene mucha utilidad si ustedes lo tienen configurado, ¿sí? Hay muchos parámetros relacionados con el tema de notificaciones que es importante que revisen, tanto si usan la app como si no la usan, porque notificaciones es notificaciones al celular, pero además es notificaciones vía mail. Entonces es importante que eso lo tengan porque es lo que hace que el alumno se vaya enterando de estas cuestiones. Pero volviendo a tu pregunta, sí, la idea es para 3.16 empezar a transitar la idea de bajar el aula a nivel de la clase para que se pueda manejar. Después iremos de a poco implementando operaciones que permitan tener un panorama un poco más abierto de qué aulas están asignadas a qué comisiones en determinado momento del día o en determinado horario o en determinada semana, y alguna facilidad que permita hacer cambios de aula fácil, pero digamos, todavía no tenemos del todo armado. En principio el primer paso es ese, bajar el aula a la comisión. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal? No me quedó claro si la 3.15 ya tiene algo de trabajo en vínculo con Moodle o eso ya recién va a ser todo para la 3.16. 3.16. Ok. 3.16, y exacto. Ya que hablaron de aula, que se había hablado en alguna otra comité, no sé si también están trabajando en el hecho de poder inscribir de alguna manera cosas que no sean netamente académicas, como ocupación de aulas, que era algo que se había planteado en su momento, como poder asignarle aulas a cosas que no son específicamente cursadas o actividades, pero que hacen al uso de guaraní como base única de aulas y no tener que estar gestionando múltiples aplicaciones de administración de aulas.
Todavía no llegamos a ese nivel de detalle y no sé, es como muy discutible qué podría llegar a registrar o no como ocupación de aula en guaraní, pero creemos que un primer paso es esto, por lo menos poder decir que un aula en un momento, en una clase determinada, que una clase puntual, mejor dicho, no va a ser dictada en el aula habitual, sino que se va a dictar en otra aula porque esa aula está afectada a otro uso. Ese otro uso, si es un evento, habrá que ver cómo se modela, si se modela o no se modela para registrar en guaraní. Puede ser un curso que quizás sí se lleva por guaraní, o puede ser un evento de un día que quizás no tiene demasiado sentido que se modele dentro de guaraní. Pero bueno, ahí ya entramos en una cuestión más fina, pero creo que como un lugar donde vos podés ver el grueso de la ocupación de edilicia en función del dictado, digamos, vamos un poco hacia eso con este cambio que les planteaba. Gracias. Bueno, siguiendo con la política de la Universidad de Favaloro de pedir cosas, a mí me están planteando ya de distintos lugares de la universidad la posibilidad de poder, lo que sería en la bitácora, poder subir y dejar documentos, ¿sí?, de los alumnos para que lo puedan ver los alumnos y los docentes. Eso se debe que, por ejemplo, quieren poder ahí que trabajos especiales queden, ¿sí?, o también, como se está cambiando el plan de estudio de una de las carreras y las evaluaciones ya no son una nota global de la cursada, sino mucho más detallado por competencias y demás, poder también tener la documentación de esas evaluaciones mucho más complejas con distintos ítems o aspectos que se evalúan, ¿sí?, poder tenerlo todos esos documentos en un lugar, ¿sí? ¿Eso sería asociado a qué? ¿A una comisión, por ejemplo? No, a un alumno. A un alumno, que el Sí, docente le que pueda... por ahí puede ser un alumno, también puede ser resultado de la cursada de alguna cosa, sí, pero relacionado con un alumno, y que lo pueda ver el alumno y el docente, y que se pueda, bueno, y también alguien que quiere ver la historia un poco de todo el alumno pueda ver, porque digamos, se están evaluando más cosas más complejas, ¿sí? Sí, quizás tendremos que pensar en algún otro tipo de manera de llevar. La bitácora en realidad tiene que ver con cuestiones específicas que suelen tener cierto nivel de privacidad, porque o tienen que ver con un seguimiento pedagógico al cual solamente accede un gabinete especial o algún tipo de anotación administrativa interna. Por eso tiene la posibilidad de que la bitácora sea solo visible para los docentes, o para los docentes y los administrativos, o solo los administrativos. No me imagino que sea este tipo de uso. En general la bitácora no es visible para el alumno. Bueno, eso de la bitácora lo dije yo, digamos, algún lugar donde se puedan juntar esa documentación. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que el docente le pueda enviar mensajes a un alumno en particular anexándole determinada documentación. Eso sí existe, con lo cual el docente puede enviarle este tipo de evaluaciones o este tipo de resultados de evaluaciones al alumno. No está quedando, hoy no está pensado que quede en un repositorio como el resto como tenemos pensado para el resto de la documentación, que de hecho la idea es que todo lo que es documentos respaldatorios también estén dentro del repositorio digital, pero podría pensarse que cierta documentación que el docente le envía al alumno pueda quedar en ese repositorio. Sin embargo, también creo que tenemos que mirarlo con cuidado, porque uno de los objetivos que nos planteamos, o uno de los límites que nos trazamos cuando pensamos en la autogestión, es no meternos dentro de lo que es el dominio de las plataformas de educación virtual. Y quizás esto de las evaluaciones y de juntarle documentos que queden disponibles para el alumno tienen más que ver con documentación que se pueda eventualmente subir en un Moodle que tenerlas subidas en una autogestión. ¿Me explicó? Acá. Hola. ¿Cómo va? Bien, volviendo a los perfiles de datos, pues algo que estuve viendo hace poco. Pues yo no la universidad, por lo que estaba viendo, me hubiera gustado que
cada facultad se puede hacer responsable de sus propios usuarios de gestión. El problema que tuve ahí fue que si yo le daba permiso para crear usuarios de gestión, podían modificar la pestaña de perfil de datos, con lo cual tuve que bajar eso y hacer que los usuarios los creábamos desde, centro de cómputos. ¿Habría alguna forma de modificar eso o que cuando se cree sin posibilidad de tocar el perfil de datos, tome el perfil de datos de quien lo está creando o alguna forma de verlo para que cada facultad, cada unidad de gestión de última, pueda gestionar sus propios usuarios sin pasar por el centro de cómputos o Guaraní, como quieras llamarlo? Sí, estuvimos agregando para la versión 3.15, no sé si entendí bien la pregunta, pero la posibilidad para que todos los usuarios puedan darle el perfil de gestión, pero sin el perfil administrador, ¿sí? Claro. Entonces, el perfil administrador se daría de un área más arriba, ¿sí? Donde ese perfil administrador es el que puede dar y, como se llama, más o menos es creo que es la funcionalidad que estabas vos solicitando, ¿no? Claro, porque el problema que tenía es, podía intentar modificar un perfil y para que pudiera darle de gestión sin ser administrador. El problema que me encontré es que el perfil de datos, si lo está haciendo una persona de la Facultad de Psicología, por ejemplo, da de alta a un usuario para hacer un ingreso nada más. Bien, ahora eso tengo que asociarlo a un perfil de datos. Ese perfil de datos no lo puede tocar esa persona responsable de psicología, porque si no, si yo le doy ese permiso, esa misma persona de psicología puede ir y cambiarse su propio permiso. Se entiende cuál sería el problema. Por lo tanto, los usuarios lo estamos terminando creando nosotros. No sé si se llegó a entender. Córdoba, ustedes hicieron algo parecido, ¿no? De heredar el perfil de datos. Eran dos cosas asociadas. Una es que si yo estoy con un perfil de datos, no pueda sacarme mi perfil de datos ni dar permisos de otro perfil de datos diferente. Y aparte era el perfil administrador, que en realidad el perfil administrador alguien lo tiene que tener, y si el perfil administrador es el único que puede dar permisos a otros usuarios. Entonces, en realidad, con los últimos cambios y algunas personalizaciones menores, logramos que el perfil administrador es el único que puede dar perfiles de datos. Y si vos tenés a partir de perfil de administrador cualquiera, perfil de usuarios y todo, solo puedes dar ese mismo perfil u otros perfiles, pero siempre dentro de tu perfil de datos. Exacto. Parte y parte. Una parte viene en la 15 y otra parte sí es una personalización, ¿no? Sí, que le metimos, sí. Que se podría poner para todos. Podríamos estudiar a ver si, no sé por... No recuerdo por qué insistimos en ponerlo como personalización eso. Tendríamos que reverlo, pero ok. ¿Alguna otra consulta? Allá. Damián. Hola. Consulta para las 3.16 si es una chance de que se pueda crear un perfil de administración, pero de 3W, para actualizar la caché de la información de los parámetros y los requisitos. Que vos decís que se puedan loguear en el 3W y limpiar la caché. Nosotros hoy conviven en el mismo equipo, digamos, lo que se está ejecutando de gestión y lo de autogestión. Pero puede ser que no estén en el mismo equipo, en el mismo servidor, digamos. Pero alguna operación con un perfil de administración desde 3W para actualizar la caché de la información de requisitos y parámetros que se modifican, digamos.
Sí, creo que en preinscripción hay como una... En preinscripción hay, pero no sé si funciona. Sí, no está funcionando, no tuvimos muy buenos resultados con... Tampoco la línea de comandos. No, por línea de comando, por lo menos en lo que es 3W, no tuvimos problemas, funciona bastante Para bien. evitar el uso de la consola... Ajá. Por parte de los esa necesidad es por la cantidad de tiempo que está la caché, porque necesitan ver en cómo... Porque hay propuestas o momentos de las propuestas... Hay propuestas que están en un calendario académico ajustado, digamos, y el comportamiento de los parámetros no es el adecuado en ese momento de producción y se necesita acceder a la consola para refrescar el caché. La caché no tiene más de 5 minutos, 4 minutos de duración. O sea, a no ser que haya quedado en algún lugar mal el parámetro, pero no superamos. En realidad, la idea de la caché es que no se hagan consultas en el mismo segundo, en el mismo milisegundo, 10.000 veces. O sea, si se hace ya una vez cada un segundo, ya está bien. Por eso había que ver dónde es la necesidad para de última también poder bajar el tiempo de caché del método que están necesitando, ¿no? Sí, más que nada cuando se cambian los valores de los parámetros o algún requisito. Claro, me cuesta ver la inmediatez que necesiten, que ya en ese momento lo tengan que ver, o sea, porque me cuesta verlo, pero seguramente está el caso, pero no lo puedo ver. Sí, más que nada cuando hay una mala configuración anterior de los parámetros y o requisitos y se necesita ese resultado en momentos de inscripción, por ejemplo. La verdad que desde la interfaz no tuvimos mucha suerte para que funcione. Tuvimos muchos problemas desde lo que es la interfaz, siempre terminan haciendo lo que es por línea de comando. Habría que ver si podemos estudiarlo y ver por qué tenían estos problemas. No vimos que haya mucha necesidad como para meternos en ese tema, pero lo podemos ir viendo. ¿Sí? Es útil, yo creo que es útil también tener en la interfaz ya tenemos una interfaz de administrador web que podría tener ese limpiar caché dentro de la interfaz. Bueno, yo tengo un detallecito nada más que pedirles o preguntarles. Todos los certificados y salidas que tiene el sistema, sale la institución. La institución certifica que sos alumno regular, la institución, y en realidad certifica la responsable académica. Entonces, supongo que es una personalización simple, pero supongo que todos deben tener esta misma situación, que no es el nombre de la institución solamente el que debe aparecer, sino también el de la responsable académica. Eso de ver la posibilidad que se agregue ese detalle. Sí, está bien, cargarnos un GDS y lo analizamos. ¿Alguien más? Acá. Sí, nosotros hicimos una personalización sobre eso también, los reportes. No, es como que, bueno, tenemos varias cositas, pero también por tema nuestro, que estamos recién empezando en el 3, seguramente hay cosas que a poco las vamos a poder resolver nosotros. Pero, por ejemplo, ahora que estamos incorporando otras facultades, vemos esto del tema de la readmisión, por ejemplo, que así como la reinscripción tiene controles, los exámenes, las cursadas, como que por ahí el tema de readmisión se maneja más interno. Por ejemplo, no encontramos un lugar donde se configurara que la persona pasa a ser no regular si tiene 2 o menos materias, o sea, menos de 2. Pero por ahí hay casos donde, por ejemplo, tenemos una carrera donde es regular con 1 por año. Y es una carrera dentro de la facultad. Bueno, después hay otras facultades que son
2 cada 2 años. No sé, bueno, pero esto, ¿dónde? Por ahí no sé si han Tocaste han un buen visto. tema. Estaba dentro de la lista de cosas que les íbamos a preguntar. Hoy el sistema te permite configurar una única regla para evaluar eso. Es una configuración técnica, ¿no? Es una regla que hay que configurar, que un técnico debe configurar. Por defecto viene 2 materias aprobadas en el último año académico. Y en realidad, si quisieran modificar, deberían personalizar la regla o crear una nueva regla de evaluación y modificar en la tabla el llamado. Tuvimos más de un planteo y lo tiro porque creo que está bueno que charlemos sobre alternativas. Estos casos, que dependiendo de la responsable académica, la regla que se usa para evaluar la regularidad de un alumno es diferente. ¿Quiénes tienen ese caso? ¿Difiere mucho? ¿Difiere siempre en el caso de una responsable académica a la otra? ¿O tienen casos donde llegan al nivel de que de una propuesta difiere la forma de cálculo de otra propuesta dentro de la misma responsable académica? Y nosotros tenemos todos los casos. Todos los casos. Difiere por propuesta dentro del mismo responsable y difiere entre responsables también. Entre responsables. O sea, sería por ahí, por ejemplo, la configuración de los parámetros, como lo hicieron ahora así como por nivel, por ahí algo así capaz que serviría, porque permitiría distintos tipos de configuraciones. Bien. Y alguien tiene, La Plata tiene el caso por facultad, ¿no? Sí, por facultad, porque algunas controlan en los últimos 2 años, X cantidad de materias, otras en el último año, eso, y bueno, en distintas fechas, ni siquiera es de 1 de abril a 31 de marzo, algunas es por año calendario, otras por año académico, y dentro de la misma facultad hay distintos tipos de controles, tienen controles para ingresantes por un lado, regulares por otro, y hay controles anuales, a veces hay controles semestrales, eso depende. Dentro de la misma facultad incluso hay distintos tipos de control de regularidad, depende del grupo de alumnos que toman. Probablemente. Si tuvieron readmisión, hacen otro tipo de control y demás. Ok. Sí, los separan bastante. Algunas, otras no hacen, algunas no hacen control de regularidad, o sea, tenemos todo el abanico. Bien. Y otras son restrictas. Pero bueno. Ok. Acá adelante. En el caso nuestro en Cava es por responsables académicas. Por responsables académicas. Bien. Nuestro planteo en principio era pensar de llevarlo a nivel carrera, a nivel propuesta, y que eventualmente definan una regla, y si es para todas las propuestas, entonces si es para toda la institución, será para todas las propuestas de la institución, o quizás pensar en una combinación de propuesta responsable académica para el caso en que una propuesta se dicta en diferentes responsables académicas con distintas opciones. No creemos que sea factible bajar a otro nivel, por lo menos en el core del sistema. Sí, quizás a nivel personalización, pero en principio el planteo que pensábamos es llegar hasta el nivel de propuesta, que es lo que pareciera que cubriría casi la totalidad del espectro. Después, bueno, dentro de la propia regla ustedes definirán si la regla varía para si son ingresantes o si son, que de hecho hoy el proceso que va estándar varía si son ingresantes de si son no ingresantes, o si tienen alguna otra condición en particular. Bueno, ya eso será personalización de la regla en sí, pero lo importante es brindar la flexibilidad de tener distintas reglas de evaluación para distintos casos. Después, lo que hay dentro de la regla, lo que se evalúa y cómo se evalúa, desde el caso de qué fechas se toma, a qué tipos de alumnos se evalúa y con qué plazos, eso ya es parte de la personalización del proceso. Yo quería preguntar, volviendo a la integración guaraní con Moodle, ¿para cuándo tienen pensado el lanzamiento de la 2.16? Y 3.16, perdón, 3.16. Me quedé en el tiempo. Nunca llegó la 2.16.
Todavía no, como te decía, no tenemos la planificación terminada. Creemos que no va a ser por lo menos en este semestre, pero bueno, cuando tengamos un poco más de exactitud en función de la cantidad de pedidos y de tickets que generemos para esa versión, les estaremos informando la fecha, pero en principio así les diría que antes de fines de agosto no esperen la versión 3.16. Eventualmente, como esto es lo de siempre, quizás sí haya una 3.15.1 si surge algún ajuste necesario o alguna cuestión en particular que creemos, o algún error o alguna cuestión muy específica que necesitamos sacar. Seguimos siempre con la misma lógica: ajustes menores los vamos a sacar en versiones de tercer dígito de ser necesario, y lo que son cambios mayores los sacamos en versiones redondas. No estoy al tanto en el detalle de cómo funciona ahora, si hay la integración con Moodle. Me interesa saber si se puede pasar no de un aula, de una comisión a un aula, sino poder integrar más de una comisión o más de una materia en una sola aula de Moodle, y si se puede administrar o por perfil de datos, tal vez, o por perfil funcional, en una misma responsable, en una misma unidad académica, que dos áreas administren propuestas formativas, tanto de virtual por un lado o de presencial por otro. Sí, eso es factible. De hecho, vos podés agrupar comisiones en un solo curso, comisiones de guaraní, agruparlas en un solo curso de Moodle. Eso es factible. De hecho, a ver, hoy la API de guaraní brinda una serie de servicios que, consumidos desde las plataformas, eventualmente de Moodle, si alguien se anima a meterle mano al Moodle y consumir los servicios que están hoy disponibles en la API de guaraní, ese tipo de acciones están contempladas. Tienen un servicio que les permite asociar un curso de guaraní, un curso de Moodle o de una plataforma X con comisiones de guaraní, que les permite traer los inscriptos que hay en determinadas comisiones de guaraní. Esos servicios están. Lo que hemos visto es que es muy difícil que puedan modificar el Moodle para consumir esos servicios o hacer algún tipo de desarrollo intermedio que permita consumir esos servicios que están desde hace, no sé, 3 o 4 versiones para atrás, que se puedan consumir y usar en la plataforma. Lo que nosotros buscamos es hacer al revés, consumir desde guaraní servicios de Moodle que en principio permitirían esto que les contaba hoy: asociar comisiones con cursos, enviar a los inscriptos a una comisión al Moodle, y después, bueno, también tenemos como esas vueltas de pensar, bueno, hoy vamos con la idea de que es un solo Moodle, pero bueno, es un tema a futuro pensar si la institución usa más de un Moodle. ¿Y cómo es el tema del perfil? O sea, ¿qué docentes ven qué cursos? Porque digo, yo soy docente, nuestra idea es que solo voy a poder trabajar con cursos. No sé, también esta es otra. Sí. Tampoco entendemos, no tenemos del todo claro, y seguramente nos irán contando ustedes cómo funciona, si yo tengo cursos que no son finitos, por decirlo de alguna manera, que empiezan y terminan con una comisión, sino que son cursos que se usan como apoyo y se van repitiendo a lo largo del dictado de las comisiones. El mismo curso se va asociando a distintas comisiones a lo largo del tiempo porque tiene cierto material de apoyo que el docente no quiere volver a crear el curso en Moodle. Eso también son cuestiones que hemos tirado sobre la mesa. Tenemos la idea de que habrá una primera creación de cursos donde quedarán las comisiones asociadas a los cursos, y después los docentes podrán reutilizar aquellos cursos que están asociados a comisiones donde haya estado ese docente como docente en la comisión. Pero también están esas cuestiones de perfiles de datos que tienen que ver más con Moodle, que tiene sus vueltas para poder manejarlo, por lo menos para buscarle una solución que sea, no, el docente cuando va a elegir un curso para vincularlo va a ver lo mío, los de él, los de todo el resto de los docentes. No, yo también me refería a la parte de gestión. Digamos, podemos tener un área de alumnos que se dedica a la parte presencial y otra parte de otra área que se dedica a la parte virtual. Sí, eso sí. El perfil de datos por propuesta sería. Sí, sí, sí. Acá. Nosotros usamos 2 Moodles en la escuela.
la 2.0 y la 3.0, que se va dando de acuerdo a las cortes de ingreso de los alumnos, y los docentes, se arma el aula desde la escuela y los docentes ponen el material que van a usar en el aula y después se replican las aulas para las mismas comisiones con distintos alumnos, digamos. O sea que si nosotros damos las clases en sede central, usan el mismo material cuando lo dan en Córdoba si el docente fuera el mismo para las distintas aulas. Y nosotros sí usamos las dos plataformas, digamos. Aún seguimos usando las dos hasta que egresen los alumnos que han comenzado a usar la 2, se usa la 2. Y si un alumno quiere recursar y tiene que usar la 3, bueno, interactúa con la 3 también. Bien. Allá. Me quedó una consulta, perdón. Está bien. No, también algo que habíamos hablado en otro comité y no sé, como no se nombró por ahí, no lo tienen en carpeta. Nosotros estábamos con algunos inconvenientes con lo llamaría la trazabilidad de los cambios de datos de una persona, ¿sí? Como que hay un montón de tipos de cambio, desde cambio de DNI o de un extranjero nacionalizado o de diferentes DNI, cambio de género, hay un montón de cambios en los datos principales de una persona que no generan como trazabilidad en guaraní y nos deja como que hay, en algunos casos, o bien cambios por errores de carga o lo que sea, pero no tenemos como la forma de saber cuándo sucedieron esos cambios o asociados a una resolución o algo por el estilo, si eso está pensado o lo tendremos que desarrollar nosotros. No, en realidad de los datos principales de una persona no avanzamos en la trazabilidad de eso. Sí avanzamos en hacer más simple el esquema de trazabilidad de los datos censales para la reconstrucción de los datos censales de una persona en la, ¿qué versión? ¿3.14? ¿3.15? Bueno, 3.14, 3.15. Que es más similar a lo que manejó en su momento Guaraní 2, que era sacar una foto al momento en que se actualizan los datos censales, se saca una foto y se guarda en una tabla. Recuerdan que el 3 mantenía un esquema diferente por log de auditoría. Fuimos hacia un esquema más simple y más parecido a este con los datos censales. Y podríamos pensar de algunos datos sensibles como estos que mencionás, para ahí tener la posibilidad de llevar un log de cambio de estos datos que sabemos que van a empezar a pasar estos cambios, y de hecho que tampoco tenemos del todo claro cómo se maneja cuando, por ejemplo, hay un cambio de género. ¿Qué pasa con, no sé si ustedes nos pueden contar, qué pasa con la documentación ya generada? ¿Vuelven a regenerar o lo que ya estaba generado con determinada información queda así? En nuestro caso se hace un raconto rectificando con la nueva documentación lo que estuvo firmado con el DNI anterior o con el nombre anterior o con como sea. Pero es un trabajo manual de búsqueda de esos datos que por ahí con alguna trazabilidad se evitaría tener que hacer ese trabajo de búsqueda hacia atrás en el papel firmado. Sí, la cuestión del cambio de los cambios de nombre también fueron algunos cambios que empezamos a trabajar, sobre todo porque se nos generaba mucho ruido con el autogestión para los casos donde el cambio todavía no es oficial, no es legal, pero sí tienen, quienes trabajan con Guaraní 3 lo habrán visto, el apellido y el nombre elegido, que permite que a la persona la llamen con otro nombre hasta que se formalice el cambio de sus datos en el DNI. Ahí fuimos trabajando, en muchos lugares se van a encontrar en autogestión, o con los dos nombres, o con un nombre y con el otro entre paréntesis, como para poder generar esta trazabilidad de saber de quién estamos hablando, pero es probable que sí, que tengamos que avanzar en el sentido de
generar ciertos logs con fecha para saber hasta qué fecha se generó la documentación con determinados datos y a partir de qué fechas hay que generarlos con otro. Gracias. Sí, nosotros con respecto a eso del nombre elegido y apellido elegido y demás, hay una reglamentación en la universidad que si la persona todavía no lo tiene, el documento legal, digamos, que se cambió el nombre, pero sí está haciendo en trámite, se tiene que colocar, digamos, en todas las listas y demás con el nombre y apellido elegido después de haber hecho un trámite ante la Secretaría Académica de la facultad. Eso, bueno, en Guaraní 2 también lo tiene. ¿Y con las actas cómo lo manejan? No, con las actas se sigue manejando, como el acta ya sería un papel, digamos, más legal, no sé cómo decirlo, lo que está en el documento, pero en los listados de cursadas y en el web y en el Moodle aparece con el nombre y elegido. Sí, bueno, es medio confuso porque vos lo tenés con un nombre en un lado y después con un nombre en el otro. Sí, bueno, nosotros parte de los cambios que implementamos fue en el nombre que les aparece al entrar a autogestión te aparece el nombre elegido. Claro. Y después en las cargas de nota aparecen los dos. No me acuerdo exactamente si es uno entre paréntesis, porque nos pasaba esto. Digo, claro. El docente le aparece para cargar el dato del acta un nombre, pero lo tuvo durante toda la cursada con otro nombre. Claro. Entonces tratamos de buscar algo que sea práctico para el docente, que viendo uno de los dos puede identificar la persona que tiene. En algunas cosas llegamos a implementarlo, creo que en los listados de asistencia inclusive está con el nombre elegido, y hay otros casos donde buscamos un mix que le permita al docente identificar quién es. Sí, del lado del alumno está claro que hay que mostrarle el apellido y el nombre elegido aún cuando todavía no esté aprobado el cambio. Claro. Y ya que surgió lo del registro de cambio de datos principales y demás, no sé si eso por ahí es una consulta para todos. Si tienen les pasa que distintos responsables académicos manejan la misma persona y alguna hace un cambio, si tienen una forma o si piensan una forma en como que la otra responsable académica sepa que una cambió los datos. Por ejemplo, no sé, está registrado con el número de documento incorrecto o cambia de pasaporte a DNI, ¿sí? Y lo cambia una responsable académica, pero la otra, ¿cómo se entera si es una persona en común? ¿Cómo sabe que fue cambiado? Por ejemplo, en la universidad nuestra todavía rige que se tiene que tener en forma respaldatoria, por ejemplo, la fotocopia del documento. La que hace el cambio lo tendrá, pero la otra que ve el cambio no tiene ese respaldatorio, digamos. ¿Cómo se entera de que eso cambió cuando administran personas en común? No sé si eso les surgió esa duda, si tienen alguna forma de verlo, si se plantea algo. Pues eso es algo que nos plantean. Nosotros planteamos el cambio de Guaraní 2 a Guaraní 3, esa sería la ventaja o una de las novedades, que no vamos a tener datos repetidos de la misma persona por distintas bases. Pero a su vez surgen estos problemas. Después, bueno, ¿cómo lo administro en conjunto? ¿Hay un mecanismo? O sea, una responsable académica, al ver una persona, ¿se sabe que la está compartiendo los datos con otra, por ejemplo? No sé. Esas cuestiones. ¿En la ficha? En realidad las personas... ¿Pero en todas las instituciones o solamente en...? Es que no, aparte lo académico no debería ver lo otro. Yo digo lo académico es propio de cada responsable. Lo que es compartido son los datos personales, entiendo eso. Las personas por definición son de la institución y no de las facultades. Porque claro, de la universidad, por ejemplo, yo estaría una sola vez y estoy cursando en la Facultad de Informática y en la Facultad de Humanidades, son distintos. Tengo una historia académica en un lado y otra historia académica del otro. Humanidades no tiene por qué ver lo que yo hago en informática. Pero la persona, mi nombre, apellido, número de documento, género y demás, es compartido por las dos. Entonces, si una cambia algo, la otra, ¿cómo se entera que el cambio lo hizo otro o que la persona esa es compartida incluso? Para generar, cuando se genera un cambio, una información al otro.
Sí, en realidad... No sé si se entiende lo que planteo. Más que enterarse quién lo cambió, que es algo que se puede ver por auditoría, es cómo hacer, entre tanto no tengan legajo digital, para que el documento respaldatorio de ese cambio quede en las dos responsables académicas, por lo menos mientras usen legajo papel. Ese es un planteo que está bueno empezar a pensar y ver qué alternativas. Bueno, sí, por eso... ¿Qué cambio, claro, de pasaporte a DNI, por ejemplo? Bien. Bueno, tomamos el tema para ver qué alternativas. La verdad que así no... Algo muy manual que se podría hacer como para salir del paso hasta que nosotros tengamos otra solución sería agregar comentarios en la bitácora de la persona, porque una de las ideas de la bitácora era poder tener un seguimiento sobre la persona desde un punto de vista pedagógico, que es lo que charlábamos hoy temprano, hasta cuestiones de gestión, porque por eso también se pueden hacer comentarios que solo vean otras personas de gestión. Eso se podría consensuar en forma interna. Si tenemos alumnos compartidos, cuando se modifique algún dato, por favor agreguen un comentario para que eso se pueda visualizar, hasta que nosotros tengamos alguna solución un poquitito más. Sí, y eventualmente se podría generar algún tipo de reporte con ese tipo de información. Hay que ver, después también está todo el tema conceptual, que es lo que comentaba Hernán. La persona es alumna de la institución y nosotros sabemos que eso va a llevar un tiempo hasta que lo empiecen a incorporar las facultades, pero tendemos a ser bastante insistentes y persistentes sobre ese concepto. Incluso eso facilita un montón de cuestiones. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, no sé, cuando tenemos que sacar los padrones electorales, que hay que cruzar todo, ahí encontrás un montón de inconsistencias distintas, la misma persona con distinto número de documentos, bueno, un montón de cuestiones que van a dejar de suceder con esto. El tema es, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo para gestionar esa persona compartida, porque ese dato compartido, porque una puede hacer un cambio y la otra después quizás se ve perjudicada. Hay un problema legal y no tiene el respaldatorio que necesita para responder. O sea, esas cuestiones, nada más, no es me parece que incluso es perfecto que esté un dato una sola vez y no lo tengamos distribuido por N base, que después siempre queda desactualizado. En una tenés un domicilio, en otra tenés otro, en una tenés un documento, bueno, sí, por ahí el teléfono, el mail, o sea, siempre trae más problemas que soluciones tenerlo desparramado. Sí, pero con los bueno, datos el de tema contacto y demás, pero con datos muy específicos que quizás tengan que ver más con datos personales que con datos censales. Sí, sí, obvio. Por ahí está muy relacionado con lo que planteaba Patricio, de ver cómo mantenemos cierta historia de ciertos cambios en algunos datos muy sensibles de la persona. Está bien. Que tiene la responsable académica cada vez que hay un cambio de esos datos sensibles, por lo menos que la unidad académica se esté enterando. Sí, bueno, un poco era lo que planteaba Emilce, de buscar mecanismos no formales. No, pero pasa a ser automático. Lo de Emilce lo que pasa es que es de voluntad, y todo lo que es de voluntad... vos decís que envía un mail automáticamente cuando cambian. Exactamente, podría ser. Que se graba y dispara a la cuenta que está asociada a la responsable. Bien. Sí, bueno, nos quedamos con el tema. Creo que es un planteo que está bueno y que de alguna manera, mientras no avance el tema del legajo digital, vamos a tener que buscar algunas alternativas. Había alguien que estaba levantando las dos manos, pobre. ¿Qué tal? El tema viene más o menos como explicó acá la señora.
Me pasó de que tenía que dar de alta a 2 docentes y no lo veía como persona y tuve que recurrir al rectorado para que ellos lo agreguen a mi unidad académica, porque las 2 personas que son docentes de mi institución estaban haciendo cursos de idioma en otra unidad académica. O sea, eran alumnos de otra unidad académica y eran docentes en mi institución. Pero yo no los veía como persona como para poder asignarles como docente en mi institución. ¿En qué versión están? 3.13. ¿No ven? Ahora en 3.15 voy a eso. Hay un cambio que permite determinar si van a aplicar o no filtros sobre perfiles de datos, digamos, perfil de datos sobre personas, ¿sí? Si lo aplican con determinado criterio, van a ver ciertas personas y otras no. En algunas operaciones, puntualmente, administra personas, ¿sí? Porque si van a inscribir a alguien, van a ver a todos, sin distinción de donde sea. O si prefieren que las personas sean compartidas por todos y que cualquiera pueda acceder a ver los datos de esa persona, que fue planteo que tuvimos de otras instituciones. No sé cuál sería el caso específico de ustedes. ¿Estaban tratando de inscribir a alguien? Tuve las dos instancias. Primero fue que tenía que asociar al docente a una comisión y primero tenés que darlo de alta como persona. Cuando lo daban de alta te decía que ya estaba. Exactamente. Y lo buscaba por todos lados y yo no lo veo como persona, no lo veo. Entonces me comunico con el personal del rectorado, ellos a través de su administración lo pueden ver, ven a todas las personas, ellos asociaron a mi unidad académica y automáticamente yo los veo como persona y ahí recién lo pude asociar a la comisión. Y después fue el otro caso que lo quise inscribir a un alumno que yo no lo veía como persona y... Pero cuando le fuiste a inscribir sí lo veías. O sea, quise darlo de alta como persona primero. Ahí ya me dice que la persona ya existía. Y entonces pensé que era el mismo caso como el docente, llamé al rectorado, le dije que le dé de alta en la propuesta de mi unidad académica, me solucionaron y siguió de largo. Bien, eso nos introduce en una cuestión que es un poco sensible y es este limbo en el que quedan algunas cuestiones cuando necesito aplicar perfiles de datos en unos casos pero no en otros. Y se van a encontrar, no con uno, con varios casos dentro del sistema donde van a necesitar la figura de alguien un poco más transversal que haga determinada administración que cruza a varias responsables académicas. Les doy un caso que es un poco también más común, que es tengo un certificado de, no sé, un título de contador público que lo tengo asociado a una responsable académica y hay otra responsable académica que va a empezar a otorgar el mismo certificado, pero yo, con mi usuario responsable académica, de mi responsable académica, como no lo tengo todavía asociado, no lo veo. En esos casos, por la manera en que funcionan los perfiles de datos, no hay otra manera de que tener a alguien con un perfil de datos más amplio que haga ese tipo de asignaciones. Cuando hay conceptos que son compartidos, ¿sí? Y que por la característica de que son compartidos lo ve el que lo tiene asociado pero el resto no, ¿sí? Se hace necesario introducir la figura de alguien que sea el que va generando esas asociaciones, ¿sí? De esos conceptos para que puedan ser compartidos. Lamentablemente no hay otra manera de hacerlo y habrá que empezar a discutir cómo se manejan ese tipo de figuras, si es alguien que es relacionado al área de sistemas, si es alguien que tiene otro tipo de perfil, pero es muy...
trabajo que habrá que ir viendo, que habrá que ir analizando, ¿sí? No digo que perfiles de datos y perfil funcional, sobre todo perfil de datos, no tiene baches, ¿sí? Hay cosas, vamos todo el tiempo, ustedes se van viendo todas las versiones, tienen algo nuevo de perfil de datos y vamos tratando de hacerlo evolucionar siempre, pero hay puntos donde va a ser muy difícil esa resolución. Entonces habrá que empezar a charlar cómo son esos acuerdos y cómo se definen esos perfiles para trabajar y para trabajar con las instituciones en pensar cómo se implementa esto. En el caso específico que vos mencionabas, vos querés inscribir a un alumno a una propuesta de tu facu cuando es alumno de otra facultad. Si vos vas a la BM de personas, ahí no te lo lista, porque es alumno de una propuesta de otra facultad. Pero si vos vas a la operación inscribir a propuestas y ejecutás todo el circuito, cuando vas a la opción de agregar la persona, ahí sí te lista todas las personas, ahí no filtra. Eso como para que tengan el tip, ¿sí? Tema docente, seguís ya hablando con la chica que tenés al lado. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya entre todas las consultas fueron evacuando también muchas de las dudas que teníamos nosotros para plantearle respecto de perfiles de datos, respecto de cómo se evalúan las regularidades, así de por lo menos de nuestro lado no tenemos mucho más para preguntarles. Sí, invitarlos mañana a que participen del taller de migración. Va a ser un taller, creo que va a ser muy interesante en muchos sentidos. No solo vamos a charlar sobre un montón de aspectos que están relacionados con el proceso de migración, vamos a contarles un poco la experiencia que hemos ido adquiriendo en los distintos procesos que nos ha tocado acompañar. Les vamos a mostrar un proceso de migración, la ejecución en vivo de un proceso de migración de punta a punta, mostrándole los errores, cómo se corren los jobs, cómo es todo el esquema, y también van a tener la posibilidad de escuchar a algunos casos de migración y poder hacer las preguntas y sacarse dudas respecto de este proceso que a priori asusta un poco, y está bien que se asusten un poco, pero tampoco es para que se asusten tanto, porque la verdad es que hay mucho, hay una comunidad muy activa en ese sentido, desde distintos puntos, como les decíamos hoy temprano, se está empujando mucho la migración de Guaraní 2 a Guaraní 3, y tienen que aprovechar. Creemos que esa experiencia de escuchar lo que han pasado otros, cómo lo han encarado, con qué dificultades se han encontrado, cuáles son las premisas que han considerado antes de empezar, o cuáles son las lecciones aprendidas que les han ido dejando estos procesos, está bueno como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta al momento de encarar este proceso. Así que les agradecemos a todos su participación y bueno, los esperamos mañana.